En este video vamos a observar cómo instalamos Windows Server 2008 R2 en un sistema operativo Windows 7, el cual tiene una sola partición. Es decir, está instalado todo el contenido del sistema operativo en un solo disco, que en este caso viene siendo C. A manera de recordatorio o a manera aclaratoria, cuando nosotros queremos tener dos sistemas operativos, anteriormente teníamos que instalar un segundo disco duro para el segundo sistema operativo, o bien tener espacio libre en el disco duro actual y particionar el disco en dos, de manera que podíamos tener Windows 7 en la unidad C y Windows Server 2008 en la unidad D. Este procedimiento que estamos viendo acá, aplica de igual forma para Windows Vista, por lo cual es válido repetirlo teniendo como sistema operativo inicial Windows Vista y queriendo instalar Windows 7, o queriendo combinar Windows Vista con Windows Server 2008 R2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es validar si tenemos espacio en disco. Recuerden que la instalación de Windows Server 2008 requiere al menos 16 GB de espacio disponible. En este caso tenemos más de 70 GB libres en nuestro disco duro. Y como segundo paso tenemos que validar que el sistema operativo instalado, tanto Windows Vista como Windows 7, sean de 64 bits. En el caso de que lo vayamos a combinar con Windows Server 2008 R2. ¿Por qué? La versión de Windows Server 2008 R2 solamente vino de forma nativa para 64 bits, no vino para 32 bits. En tal sentido, si quieres hacer una dualidad de buteo con otro sistema operativo, pero utilizando un disco virtual, que es lo que vamos a hacer nosotros, necesitamos que o los dos sean de 32 bits, lo cual no aplica por el caso de Windows Server 2008 R2, pero sí aplicaría, por ejemplo, si tienes Windows Vista y quieres combinarlo con Windows 7. Si ambos son de 32 bits, perfecto. En el caso de Windows 7 con Windows Server 2008 R2, ambos deben ser de 64 bits. Este es nuestro caso, así que dicho esto, procedemos a asegurarnos que el CD de Windows Server 2008 esté en la unidad y procedemos a hacer el buteo o el reinicio de la máquina. ¿Por qué? Porque necesitamos arrancar la máquina con este CD de Windows Server 2008 R2. Bien, lo que vamos a hacer entonces es asegurarnos de bootear por este CD, como habíamos mencionado, y lo que van a ver ustedes ahora es la pantalla de presentación de Windows Server 2008 R2. Como pueden ver, es bastante parecida a la de Windows 7. De hecho, ambos sistemas operativos, Windows 7 como sistema operativo cliente y Windows Server 2008 R2 como sistema operativo servidor, están hechos para trabajar, digamos, de forma interactiva. El uno está hecho para el otro. Básicamente, Windows Server 2008 R2 está diseñado para trabajar de mejor manera con el cliente Windows 7. Entonces, una vez que estemos en el menú de selección, vamos a tomar la selección de idioma. En mi caso, yo utilicé un CD de Windows Server 2008 en idioma inglés. Sin embargo, no hay limitante por si yo hubiese querido instalar un Windows Server 2008 R2 en español o viceversa. Imaginando que mi sistema operativo sea de 64 bits, mi Windows 7 sea de 64 bits y esté en español, y yo quisiera instalar Windows Server 2008 R2 en inglés, no hay ningún problema. ¿Okay? Entonces vamos a hacer la selección, en este caso, del idioma, para efectos de tener la configuración de regional y las teclas de menú bien seleccionadas. Le decimos Next, pero en vez de proceder a la opción de instalación, vamos donde dice reparar tu equipo. Vean que el sistema operativo Windows Server 2008 R2, o al menos la interfaz gráfica de buteo, está detectando que hay un sistema Windows 7 instalado, y vamos a hacer como si fuéramos a repararlo, pero realmente no vamos a repararlo. Vamos a ejecutar desde donde dice Command Prompt el comando que es el que nos va a ayudar a hacer la creación del disco duro virtual. Ese comando es el diskpart. Ejecutamos diskpart, presionamos Enter, y una vez que caigamos en el menú de diskpart, vamos a ejecutar el comando que nos va a permitir la creación del disco virtual. En este caso le decimos create
Virtual Disk File, que nos los crea en un archivo, y le vamos a dar el nombre y la ruta de ese archivo. En este caso dijimos que lo íbamos a colocar en C raíz Windows Server 2008 r2.bhd. El nombre en este caso puede ser el nombre que ustedes prefieran. Yo, para efectos de comodidad, le voy a colocar ws 2008 r2.bhd. Le decimos el tamaño en maximum. Igual, yo le voy a colocar un disco de 20 GB, que en este caso hay que especificarlo en megas, que son 20.000 megas, que es igual a 20 GB. Bien, este procedimiento tarda algunos segundos. En muchos casos puede tardar de 1 a 2 minutos para completarse. Una vez completado este caso, ahora procedemos a hacer la selección del disco duro virtual. Una cosa es que esté creado, otra cosa es que ahora seleccionemos ese disco para trabajar sobre él. Ejecutamos acá el comando select virtual disk file, el nombre que le habíamos dado, que como podemos ver acá es Windows Server 2008 r2.bhd. Okay. Y dice que el diskpart ha seleccionado de forma exitosa el disco. ¿Por qué lo seleccionamos? Porque ahora vamos a trabajar sobre él. ¿Qué es realmente el trabajo que vamos a hacer sobre un disco que ya está creado? Bueno, es atacharlo. ¿Cómo podemos definir eso de atacharlo? Bueno, pegarlo. Simplemente le decimos attach virtual disk y listo. Ese disco está listo. Lo llamamos al punto de vista de una explicación lógica. Atacharlo sería conectarlo, dejarlo listo para que el sistema operativo lo vea. ¿Okay? En el primer paso lo creamos, pero simplemente es un archivo que está allí. En el segundo paso, con el select, agarramos ese archivo que estaba allí sin uso y lo seleccionamos para trabajar en él. Y una vez que lo seleccionamos para trabajar en él, lo atachamos. Bien, ahora podemos darle exit para salir del diskpart y exit de nuevo para salir del prompt de DOS. Acá lo que vamos a hacer es seleccionar con X. Recuerden que en este paso es muy importante no reiniciar la máquina, ¿ok? Porque si no perdemos todo el trabajo que hemos hecho con el diskpart. Entonces acá vamos con X a salir de acá y le vamos a decir a Windows que instale el sistema operativo. O sea, que se instale la versión de Windows Server 2008 que nosotros hemos seleccionado. Vean ustedes ahora que inicialmente yo tenía un disco duro solamente particionado, un solo disco duro con una partición que era C. Después de la próxima pantalla vamos a estar viendo que podemos seleccionar la partición que nosotros acabamos de crear en el disco VHD. En este caso yo voy a seleccionar que la versión que me instale es la versión Windows Server 2008 R2 Enterprise Full Installation, con la instalación completa. Para explicar brevemente esta pantalla, aquí tenemos el estándar en sus dos versiones, Full y Server Core. Server Core es una versión que carece de servicios en interfaz gráfica. ¿Okay? Tenemos la versión Enterprise en las dos versiones también, tanto en Full como en Server Core. Tenemos el Data Center Full y Server Core, y tenemos la versión web, la edición Web Edition en Full y Server Core. Nosotros vamos a agarrar la Enterprise, digamos que es la más completa, tiene todos los servicios que nosotros quisiéramos trabajar en interfaz gráfica, y decimos, vean que la única arquitectura viable acá es 64 bits, x64. Seleccionamos, aceptamos los términos de licencia. Para efectos de este video estamos trabajando, y de todos los videos estamos trabajando con las versiones de evaluación que ustedes pueden descargar de forma gratuita del sitio web de Microsoft. En este caso de Windows Server 2008 tiene una duración de 180 días o 6 meses. Fíjense que aquí está mi partición, que yo la había marcado como OS, Operating System, en C, pero vean que aquí tengo un disco 1 que aparece como si fuera un disco físico y que creamos con 20 GB. Este disco es el disco virtual que me lo está reconociendo en este momento como si fuera un disco duro físico. Le damos Next y allí procedemos a lo que es la instalación del sistema operativo.
Bueno, para agilizar un poquito, yo voy a darle una pequeña pausa a este video, ¿verdad? Y una vez pausado este video, volvemos acá con la grabación. Bien, una vez reiniciado el sistema operativo, procedemos entonces a accesar a él con control al suprimir. Y ahora vamos a poder observar dos cosas. Recuerdan que nosotros únicamente teníamos un disco C, ¿verdad? Bien, ahora si visualizamos acá, vamos a obtener local disk o disco local C, y vean la capacidad de este disco local, que es el disco donde se instaló Windows Server 2008, con 20 GB, de los cuales se han usado 6 y tenemos 14 libres. Ahora bien, la otra opción que podemos ver acá es que tenemos un disco D, dice OS, Operating System, que tiene Windows 7, ¿verdad? Una vez que nosotros visualizamos acá, vemos que este señor es un disco duro con los 80 GB que tiene realmente el disco duro físico. Pero vemos un archivo acá, VHD, que tiene 20 GB. Este señor es el archivo que contiene la instalación de Windows Server 2008 R2. ¿Ok? En este momento, como estamos iniciando por el sistema operativo, él me está mostrando C y D porque está emulando a través de este disco virtual un sistema operativo alterno. La dualidad de boteo se manifiesta de esta manera. Ahora cuando yo reinicie este señor que está acá, este Windows Server 2008 R2, voy a poder visualizar que tenemos un menú donde podemos escoger entre Windows 7 y entre Windows Server 2008 como los sistemas operativos de selección de boteo. Como vemos acá, tenemos Windows Server 2008 R2 y tenemos Windows 7. Yo voy a seleccionar Windows 7. Entonces, a diferencia de las unidades C y D que pudimos ver en Windows Server 2008 R2, aquí solamente deberíamos ver en Windows 7 el disco duro C conteniendo los 80 GB y adicionalmente vamos a observar en la raíz de C un disco duro virtual que es el Windows Server 2008 R2.VHD, que debería tener una capacidad de 20 GB. ¿Okay? Entonces, si seleccionamos acá en el explorador de Windows, vemos en Computer que solamente existe, tal como les dije, 80 GB para el disco C, ¿verdad? Y que esos 80 GB ahora tenemos utilizados 30, pero de esos 30, 20 corresponden a este señor que está por acá, que es el disco VHD de 20 GB que nosotros seleccionamos en la instalación. Bien, dicho esto, con esto pudimos ver en forma resumida cómo instalar Windows 7 2008, Windows Server 2008 R2 y Windows 7 en una misma máquina.